Ya subí todos los videos. Los que no les ha llegado la notificación es porque no están inscritos al canal. No están suscritos al canal, por eso no les llega la notificación. Sin embargo, los que no hicieron, los que no están suscritos, háganlo. Háganlo, no sé qué les faltaría, solamente necesitan la dirección del canal. Déjenme ver si les doy. Aquí no, es acá. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo está? Les comento que el día 14 comenzamos pruebas, ¿no? ¿Sí sabían? Estamos ya vísperas para dar la prueba. El 14 de febrero. 14 de febrero. O sea que va a ser de regalo de amor y amistad, entonces. Así es, bueno. No sé si es que les toca el 14, no. Pero definitivamente desde el 14 sí es. Ahí van a tener que dar las pruebas con el ramo de rosas, no sé. Eso es lo de menos. Con los chocolates. Ajá. Los que no están suscritos al canal, ahí está el link. Una prueba sencilla. Dice, sí, ya sacaron buena nota en la prueba en la que le dice anteriormente, sacan buena nota en la prueba que vamos a dar. Claro que acuérdense en que ahora es un poco como que los conceptos para mí, o no sé si serán para la mayoría, son un poco más confusos, muchos temas. Sin embargo, lo que es del tema técnico es menos complicado para mí. Como que la programación me gusta más. Sin embargo, nunca está por demás ver los conceptos siempre, de dónde vino, a dónde va, así como la computación. Ok, muchachos, a ver, voy a pasar el tema. Voy a pasar voy a nombrar a los que no están dentro de la lista. Wilmer Bravo. Michelle Crespín. María Delgado. Presente, ingeniero. Perfecto. Arelis García. Presente. Profe Crespín presente, disculpe. No se encendió el micrófono. Ya, perfecto. Damaris Holguín. Oliver Jiménez. Presente. Sandy Lozano. Nicole Ramón, perdón. Nicole Ramón. Vicente Ruiz. Presente. Maite Tenemasa. Luis Tomalá. Ana Villamar. Ya, listo. Muchachos, como recomendación, no todas las veces que tengo clase hacemos esto. Las veces que no lo hago, es obligación netamente del estudiante el registrarse. Si por ahí entró a clases y no se registró,
pues perdió la asistencia en ese momento. ¿Ok? Tienen que estar atentos a lo que es el registro de la lista o de asistencia. Ok, ¿en qué nos quedamos la vez Ingeniero, anterior? Diga, buenas tardes, disculpe la interrupción. dime, Maite. Yo sí me acabé de registrar y las anteriores veces también me he registrado. Perfecto. Que yo sí me registré y en anteriores clases también me he registrado. No, está bien. Y eso es lo que se espera. Ujú, ya. Ya. A ver, muchachos, ahora sí, ¿qué habíamos dicho de lo que es de la clase anterior? Michelle Crespin, ¿qué te acuerdas de lo que dimos la clase anterior? ¿Nada? Michelle Crespin. Creo que ya se ha ido de la clase, Michelle Crespin. No graba la clase, ingeniero. ¿Mande? No graba la clase. Sí está grabando, sí está Está grabando. grabando. Ah, Sí, ya. Ok. Ah, sí, sí, sí se está ahí grabando. arribita sale. Maite Tenemasa. Bueno, a Michelle Crespin creo que le voy a tener que poner falta. Sí, ingeniero, dígame. ¿A qué te acuerdas de la clase anterior que estábamos viendo? Sobre las plataformas de Linux, Max. Ya, pero ¿qué decíamos de ellas? ¿No? ¿Nada? El internet está pésimo. Bueno, escribe, Maite, ¿qué decíamos sobre ellas? Las funciones. Ahí están, justo en pantalla están funciones y objetivos del sistema operativo. Shell Crespin otra vez se está uniendo. Vamos con alguien más ya que Maite no responde. Ana Villamar. Ana Villamar. Otra falta por ahí. Ana. Ah, no, ya por ahí parece que está Ana. Ana, ¿estás ahí? No. Vamos con el siguiente. Nicole Romero. Ah, no. Olvídalo, Nicole. Déjame ver los que están con la cámara apagada. José Quinde. Aquí, ingeniero, diga. Hola, José. Cuéntanos, ¿de qué decíamos la clase anterior de los sistemas operativos? Ya. Dice, bueno, sí, dice ya. Oh, lo estoy viendo también. Que Claro. coordine y dirija todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario.
en una computadora. Por eso es lo más importante y fundamental. Se Claro. trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los más utilizados son Windows, Linux, OS2 y DOS. Perfecto. Decíamos gracias José, decíamos que los sistemas operativos son los que administran todo el software y todo el hardware que hay en la máquina, ¿no es cierto? Administra además los algoritmos de programación. Si en sí son dueños cada uno de los programas o de los software que se cree dentro pero el que administra es el computador o el CPU. ¿Ok? También direcciona las entradas y salidas de los datos a través de los drivers. Los drivers son ¿qué son los drivers para ustedes? Fátima, Ya. ya te gané. Fátima, Pues ahí sí que estoy un poquito perdida. No, drivers. ¿Nunca te han perdido que actualices drivers en el computador? O tal vez que instales Pues, uno. sí, soy novata en lo que es el tema de la computación o de computadora. Ah, perfecto. ¿Alguien que le pueda ayudar a Fátima? Los drivers son los instaladores de cada hardware. Son los que ayudan a Perfecto. conducir y a manejar el hardware que está instalado en la computadora. Más que nada Ya. para que funcione de manera correcta. Porque, por ejemplo, cuando tú instalas una tarjeta gráfica, te pone lo default, ¿no? Pero tienes que actualizarlo para que tenga nuevas funciones que ha agregado a la actualidad y que funcione bien, más que nada, creo yo. Muy bien. Dependen de la casa de fábrica, ¿no es cierto? Así es, ingeniero. Ya, vamos a poner un pequeño diagrama acá, como para más o menos hacer entender el tema. Acá vamos a poner una tarjeta de red, ¿qué más? Una tarjeta de sonido, la pantalla, ¿qué más hay por ahí? El teclado, el mouse, ya. A ver, sistema operativo. Sistema operativo. Punto. Ya. El sistema operativo es el que va a administrar cada uno de los componentes. Por ejemplo, si es una tarjeta de red, déjeme poner otra vez esto. Pondremos todo. Tarjeta de red. Tarjeta gráfica. Ay, no. Tarjeta gráfica. Pondrémoslo por aquí. El mouse. Pondrémoslo por acá. La pantalla. Pondrémoslo por acá. Audífonos, Micrófono. micrófono, audífonos. Ya. Cada una de estas cosas, de estos elementos, obvio que hay muchas más, la controla el sistema operativo. ¿Y qué es lo que utiliza el sistema operativo para controlar este tipo de elementos? Ahí es donde actúan los drivers. ¿Sí? Sistema operativo, el driver 1, driver de tarjeta de gráfica, driver del mouse, el driver de la pantalla, el driver del micrófono. Todo esto es manejado por los drivers. ¿Y qué es la palabra drivers en español? Conductor, Conduciendo se diría. conducir, conductor, Drive es manejar. conducir, manejar. Sí.
Driving es manejando. Pero en nuestro bajo mundo del sistema es un controlador. Sí. Así es un controlador. Controlador. Ojo, que no tiene mucha similitud la palabra con lo que hace, ¿no? Porque es driver. ¿Sí? Driving es manejando, drive es conducir, driver, específicamente no sé qué es en inglés. Pero estos drivers son los que controlan todos estos elementos del computador para que funcionen de manera correcta. No sé si darles un ejemplo. Por ejemplo, en la pantalla ha habido varias veces que se le instala el computador y sale en una resolución de 800 por 600, ¿no es cierto? Y Sí. ahí dicen, instale el driver correcto para que funcione bien. Instalan el driver correcto y pueden mejorar la resolución de la pantalla. O la tarjeta, esto va con la tarjeta gráfica también. La pantalla con la tarjeta gráfica es lo mismo. O el mouse no funciona, o la tarjeta de red tampoco les funciona, son los controladores. Ahora hay un elemento muy importante como para poder manejar de una forma efectiva, ojo, de forma efectiva, y es y menos cansado que estar buscando los drivers por todo lado, es el driver solution. Lo malo que el driver solution, ¿qué pasa con este driver solution? Le dejan corriendo, pero te instala cosas que no quieren instalarte. Por ejemplo, ahí instala Opera, instala otros elementos más que para mí no es de mi agrado, pero bueno, te ayuda. Hay otras formas, por ejemplo, cada casa comercial como HP, Dell y creadores de laptops de marcas tienen su sitio de soporte, ¿sí? Ustedes ingresan, ejemplo. Vamos por acá. Y voy a tomar un ejemplo de soporte HP. A la mía, no sé cómo Pavilion. Pavilion, no me acuerdo cuál es Pavilion. Digamos que es esta de acá, DB6. Y la casa comercial te dice qué quiere descargarse. Y le da todos los drivers habidos y por haber. ¿Sí? Selecciona el tema, Windows. Ahí en software y Windows 10. firmware. Ahí está Light. ¿Dónde? En la segunda opción, dice solución de problemas, abajo está ahí. Controladores, firmware. Configuración, Izquierda. instalación de instaladores, de impresoras. Bueno, déjenme ponerles para acá. Acá, cierto, ya le vi, perdón. Perdido. Entonces aquí pueden encontrar, no encontramos ningún driver para tu producto, debe estar tal vez ya descontinuado. Elige el sistema operativo, primero debíamos haber elegido el sistema Ese operativo. modelo ya está descontinuado, por eso no lo Debe encuentran. ser, pero no, ellos tienen. Hay bases de datos que ellos ya la sacan. Ellos ya ese chip. tienen, sí, sí. Por ejemplo, vean, esta no soporta Windows 10. Solo les dice Windows 7 de 64 bits. No soporta, ellos ya saben. Ahí sí debe haber los controladores. Es que es DB6000, no DB66000. Es DB6000 nomás. No, pues esto elegí.
no Ah, ya, ok. tipié. O sea, ya es un producto de ellos. Así. Miren, incluso tiene un detector de controladores Sí, ese es bueno, ese conecta sí ayuda bastante. que se conecta directamente con tu PC y baja los que necesita. Bueno, entonces cada casa comercial, por ejemplo, también igual Dell tiene su soporte de igual manera. La mayoría todos Ah, tienen. mire, identifique Tienen Dell, incluso, Canon, Lenovo también tiene. claro, Toshiba también. incluso si acá ingresan el producto del Dell, ya le va de una cuál es su máquina, qué características tiene y qué drivers son los que necesitan. Definitiva. O sea, cada computador o cada casa comercial, en cada casa comercial ya comparte los drivers que necesitan para su uso. Sin embargo, también tenemos el tema del driver solution que es bastante efectivo, que ese ya te da buscando todito solamente con un clic. Le dejas ahí correr por unas 2-3 horas y te deja papelita la computadora. Ok, no sé si tienen ese driver solution ustedes. Sí, lo he usado, ingeniero, pero a veces es muy complicado, a veces encuentras cosas que no son. O hay ocasiones que le direcciona al link, pero para pagar y comprar el driver. Ah, no, Sí, dependiendo del driver. también tiene esa opción. A mí nunca me ha Hay pasado. otros, sí, yo una vez estuve buscando para un servidor con ese de ahí y me mandaba los links, pero de fabricante y directo, y tenía que pagar un valorcito. Pero en Windows, debió haber sido en Así es, sí, Windows. sí, en Claro, en Windows. Sí. Linux no En tienes Linux eso. no, eso sí es de un. Oye, ok. ¿Qué más hace el sistema operativo aparte de eso, no? Administra con estos drivers el buen funcionamiento de la PC. Ahí nosotros incluso tenemos algunas herramientas que se puede utilizar para poder fomentar el buen uso o el buen mantenimiento del computador. Dirigir las autorizaciones para el uso de los usuarios. Es muy interesante el tema porque en todo sistema operativo que valga la pena, tiene multiusuarios y los roles de los usuarios es elemental. Los permisos que quieran darle, por ejemplo, en un servidor, si no tienes tú permisos para ciertas cosas, para ciertos usos, estás fregado porque puedes coger y venir y cambiar lo que quieran, ¿no es cierto? Ahí están los niveles de acceso y niveles de autorización de uso para los usuarios. Administrar los archivos es un elemento muy importante también, a pesar de que esto depende también de la capacidad que posee cierto computador. El tema de administración de archivos ahora es muy avanzado. Antes nosotros teníamos que hacer mil maravillas para poder encontrar un archivo. Ahora en Windows 10, por ejemplo, la maravilla que tiene abajo, coges y más o menos tipeas el que estás buscando y lo encuentra. No se diga en Linux. En Linux encuentras la función find o la función grep. Con esas dos funciones encuentras estando o no estando en la posición que deseas hacerla y va enfocado, ¿no? En cambio acá hay que hacer algunas cosas más. En Windows también va enfocado a la búsqueda, claro está si lo conocen el nombre. Es un intermediario entre el usuario y el hardware. Eso ya lo habíamos platicado anteriormente. Es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, tablets y teléfonos móviles. Sin ellos solo sería fierro, nada más. O sea, es el hardware sin el software
no existen, ¿no? Ahora hay un firmware también, pero el firmware por ejemplo, la BIOS. Otorga seguridad y protege a los programas y archivos del ordenador o del programa o del computador. No todos lo hacen, pero sí gestiona el usuario administrador. Vienen con los temas de seguridad básicos, pero los temas de seguridad básicos o por default en nuestro mundo, bueno, en mi mundo que yo también tengo el tema de seguridad de la información y ciberseguridad. En nuestro mundo los cosas por default son vulnerables. Entonces, ahí va la gestión del usuario, ahí va la gestión del administrador, que debe sacar las cosas por default y debe dar más gestión a lo que se está haciendo. Está diseñado para ser amigable con los usuarios y fácil de usar. Igual no todos. Para los usuarios finales, sí. Para los usuarios finales debemos buscar que el uso del computador sea lo más armonioso con él. Pero personas como las que van a ser ustedes, programadores, administradores de recursos informáticos, ahí debemos fomentar también el uso de la consola del bash, porque, por ejemplo, por un servidor, si están utilizando Linux, entonces dejamos de lado un poco el tema del escritorio, de esas cosas, a pesar de que Linux también tiene escritorio y eso. Más o menos es muy parecido a Windows y en algunas cosas más efectivo. Asus, mejores Asus, recién veo el comentario que dejaron. Asus es de la misma casa comercial de Lenovo, ¿no? Ojo. Es un nuevo, es como Sí, que, así es, sí. es por ejemplo cuando Steve Jobs se le deslindó de que estoy hablando de HP. Steve Jobs se deslindó de Mac y creó otro sistema operativo. Más o menos así, ellos también, es de la misma casa comercial. Es como, por ejemplo, Fibeca y Sana Sana, son de los mismos, pero con diferente nombre. Ok. Permite administrar de manera eficiente los recursos del ordenador. Esto va muy de acuerdo con el tema de administrar la información o administrar y direccionar las entradas y salidas de los datos a través de los drivers. Va muy de la mano con eso. La mayoría requieren del pago de una licencia para su uso, ahí enfocado en Microsoft. Microsoft es el que es pago, ¿no? También otros sistemas operativos tales como el Red Hat. Red Hat, si no se paga la licencia, bien se paga lo que es el soporte. O también la licencia a partir de cierta cantidad de usuarios. Ya, permite interactuar con varios dispositivos a la vez, multiusuario, multitareas, multiformas. Entonces, permite interactuar con varios dispositivos, puede estar, ahorita estamos interactuando con muchos dispositivos a la vez. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué decíamos del tipo de características de Microsoft, de MS2, de Unix, de macOS, de Ubuntu, CentOS, Red Hat, SUSE y Android? ¿Alguien que me pueda ayudar acá? Betsy. Mande, ingeniero. ¿Qué decíamos de todos estos, las características de todos estos sistemas operativos? La verdad no me acuerdo.
No seas así. He arado en el mar, dicen algunos. Bueno, no importa. Mm. Por ejemplo, Mago S, ¿qué me puedes decir, Lady Zapata? De Mago S. No sé. ¿Qué La tienes en verdad. la mente de Mago S? Eh, que trabaja en común con los otros sistemas. Ya, por ejemplo, ¿es paga, no es paga? No. Sí, sí es paga. Y es uno de los Ah, más caros incluso. Mucho más caro que Microsoft, ¿no? Mucho más caro. Utiliza más resolución. Esta características de este es utilizado más para diseño gráfico y para programación. Porque las características de estos sistemas operativos es de que debían tener las mejores herramientas o los mejores dispositivos para que la Mac funcione. Y en realidad son rápidos, el sistema operativo es más ligero que Windows y funciona eficazmente, ¿sí? Para desarrollo y para diseño gráfico. Microsoft Windows, ¿qué tienes en la mente, Paul Villamar? Paulo. Bueno, Microsoft Windows. Es que Paul es Ruiz. Pero bueno. Paulo, qué bruto, discúlpame, Paul. No se preocupe. Microsoft Windows, pues, la más conocida es de paga. Es de paga. Es de paga. Yo diría, pero no se usa tanto para programación, yo diría. Porque si hablamos de programación, creo que está más lo que es Ubuntu, creo que es de parte de Linux, ¿verdad? Ujú. Entonces, Microsoft Windows va más como que para un público más de ofimática o algo, sí, ¿verdad? Eso es lo que tengo Sí, entendido. Pero actualmente yo lo que he visto es que están tratando de unir también con Android, porque creo que vi que el Windows 11 va a sacar algo con Android también en la tienda. Entonces, veo que se están abriendo otro mundo ya más para entretenimiento, para videojuegos, para lo que sea, porque no es tanto ya de programación. Lo que digo es Ubuntu, CentOS, Red Hat, SUSE, esos son para programación. Eso es lo que entiendo de Microsoft Windows y lo que yo veo y el que uso yo. perfecto. ¿Alguien que le quiera aportar? ¿Nadie? Ingeniero, una pregunta. Dime. La mayoría de aquellos, como Microsoft, Unix, Android, la mayoría han salido de Linux, ¿verdad? Incluso Mac. Ya. Incluso Mac. En sí, la mejor es Linux, entonces. Y Linux nace de Unix. Mm, Unix es un sistema operativo que es muy, muy antiguo. Fue la base de todos los sistemas operativos. Ahora lo que dijo Paulo, ahora sí está bien, ¿no? Sí, Microsoft tiene la mayoría del pastel en sistemas operativos, pero ya se está abriendo, expandiendo. Por ejemplo, tenemos diversidad, incluso todo lo que es para programación ya va desarrollado para Microsoft, ¿no? Incluso, señores, la herramienta más potente de Microsoft para programar, que es Visual Studio, ya permite programar con sistemas de paga o los que son no de paga, sería así. Por ejemplo, PHP,
programar Angular, podemos programar Java, podemos programar, se ha extendido, ya comprendió que, o sea, si se cerraban solamente para ellos, no iban a crecer, porque ahora hay un mundo atrás más dedicado a la libertad en lo que es el desarrollo y lo que es el uso eficiente de toda la tecnología. Ingeniero, perdón, Ingeniero, su parece que audio. tiene muy apegado el micrófono a la boca. Ya ahí, Sí, ingeniero, ahí se escucha mejor. perfecto. Entonces, como les iba mencionando, hay un uso más eficiente del tema, ¿no? Hay un uso más eficiente y ya comprendió Microsoft que sí, en realidad, su audio. Se escucha fortísimo. Bajémosle un poquito el volumen. No, eso era en antes. Ahorita ya está bien. Sí, ahorita está ya. bien. Es Esto cuando era se le hace acercan unos- mucho. Hace Ya, unos 10 perfecto. minutos. Perfecto, perfecto. Fátima se pone la mano en la cara. Cuéntanos qué piensas, Fátima. ¿Qué dijeron? No, ingeniero, es un pequeño problemita que tenemos en el grupo de WhatsApp. Ya, perfecto. Compartan, compartan. Entonces, bueno, de Microsoft se nació siendo solo para él. Nació siendo solo para él. Y ahora ya está en el tema de abrirse y expandirse, ¿no? Porque ya dedujo que ese no es el camino. Incluso en Pasa, el mira, tema se quedó de... la hoja. No la jalen, no la jalen. Apaga la impresora, apaga la impresora. ¿Alguien está por ahí? Apágala bien. Sí, despacito, pero muy despacio. Iván. Micro. Perdón, ingeniero, es que está ahí también imprimiéndole las tareas de los bebés y al bebé se le trabó la hoja a la impresora. Perdón. Perfecto, no hay ningún problema. Suele suceder en las mejores familias, tranquilo. Ok, entonces vuelvo y repito. Es más pesado, Microsoft es mucho más pesado, incluso de todas las versiones que viene, Windows 10 incluso es la más pesada. Que cuando salió Windows 10, a pesar de que se tenía una buena memoria, era muy pesado y se tardaba en cargar todos los drivers. A mí me pasó, muchachos. A mí me pasó con mi computadora que yo tenía que irme a pegar un cafecito y eso que tenía 16 gigas de RAM, ¿no? Y cuando reseteaba mi computadora, cuando le hacía un reset, tenía que irme a pegar un cafecito y volver después para ver si ya todo está correcto. Unos 15, 20 minutos. Pero eso ya no va solo porque, ya no solamente por la memoria, sino por el disco. ¿Sí? Lo que no ven en Mac. En Mac, como el sistema operativo es más ligero, ahí utiliza mejor los dispositivos que tiene. Y es más eficiente, incluso Mac. Ya me de comprar una Mac en lo posterior. Ya me convencí a mí mismo. Ok. ¿Qué más? Del Unix ya les he dicho. Ubuntu. No podemos hablar de Ubuntu, ¿no? Ubuntu es una distribución. El sistema operativo es Linux. Ojo, ¿no? El sistema operativo es Linux. Las distribuciones son Ubuntu, SUSE, Kali, CentOS, Red Hat, entre otros. Hay un montón de distribuciones de Linux. Es un sistema operativo libre de código abierto. Se puede modificar también. Incluso si ustedes quieren hacer un sistema operativo de Ubuntu desde Linux, lo pueden hacer. Lo pueden hacer y no tendría derechos de autoría. Sí, porque es código abierto. Y va enfocado más en la gente que ha utilizado o se ha basado en GNU Linux. GNU es el núcleo de Linux. ¿Sí?
viene desde Unix y utilizan ahora en un montón de lados. Ejemplo, en los dispositivos, en las computadoras, ya también vienen con algunos con Linux. Es más, el núcleo es programado en Linux de los dispositivos de televisión, de Smart TV. Android también se basa en el núcleo de Linux. Ojo, Android también se basa en el núcleo de Linux. Y en teléfonos celulares, en tablas de artefactos dotados como todos los que tienen pantalla táctiles vienen ya con Android o iOS, ¿no es cierto? Pero en sí, Android supera en iOS por montón en los que son los dispositivos, ¿no? Podemos ver muchos más dispositivos de Android que de iOS. Android nace desde Linux y iOS desde Mac, del sistema operativo de Mac. Ya. Habíamos hablado también de la evolución de los sistemas operativos. Dame un segundo. La evolución de los sistemas operativos. Antes en lo que era la antigüedad, no era tan simple manejar un computador, no era tan fácil, ya que los sistemas operativos surgieron como una necesidad para poder utilizar máquinas muy complejas, muy grandes, pero antes, por ejemplo, se realizaban los temas a mano. Ya se necesitaba de muchas personas para utilizar un sistema operativo y poder hacer que la máquina sea operable. La evolución de los sistemas operativos estuvo, por lo tanto, muy ligada a las características y necesidades particulares de las máquinas disponibles de ese entonces. Por ejemplo, las máquinas de escribir que venían antes, no han de haber conocido ustedes, no son de todavía es millennium, los de ustedes todavía no han de haber conocido las máquinas de escribir con pantallas para poder incluso borrar, y hacía la liñita e imprimía en la hoja. Entonces ahí tenía un sistema, no es sistema operativo, sí, un pequeño sistema operativo que podía hacer ese tema. Sí, entonces el uso de se vio la necesidad de manejar estas grandes máquinas por el uso de sistemas operativos. Ya, ahora los sistemas operativos, sin referirse al mismo tiempo en la evolución del hardware, sistema operativo, hardware, debían ir evolucionando los dos de la mano. Sin embargo, el sistema operativo iba evolucionando de mejor manera porque era programable, ¿no? Pues ambos aspectos han avanzado de la mano durante gran parte de la historia. Ahí tenemos algunos, por ejemplo, de lo que hablábamos en la clase anterior, de la máquina de Babbage, que era una máquina grande y utilizaba algunos complejos, ¿cómo podría decirle en este aspecto? Algunos factores matemáticos que ahí tuvo la invasión, ahí tuvo un poco que ver Ada Lovelace. Ada Lovelace fue una de las grandes mentes matemáticas y también precursoras de lenguajes de programación. Esto fue full matemáticas. Voy a poner en su pantalla era inglés, matemático, inglés. Imagínense
casi todos los creadores de tecnología fueron matemáticos. Así que nosotros, como ingenieros en sistemas o tecnólogos o técnicos, Adam, este es la máquina de Babbage. Y Ana, Ana Laval, no me acuerdo cómo era. Ana, Ana Lovelas. No, Lovelas. Ana Lovelace. Ana Lovelace. Ana creó la parte de matemáticas también y Charles Babbage siguió en el tema de la máquina de Babbage. ¿Sí? Los dos son grandes precursores de la tecnología. Con ellos comenzaron prácticamente, pero era una máquina muy burda, muy feita, digamos así. Pero en esos tiempos hacía cálculos matemáticos. ¿Sí? Y le consideraban una computadora como tal. Fuimos más en la primera generación, que fue desde 1945 a 1955, aparecieron los tubos de vacío, posteriormente al trabajo de Babbage. El desarrollo de las máquinas programables quedó relegado en el ámbito de investigación científica, sin grandes aplicaciones prácticas, como ha ocurrido con tantos otros inventos. Fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial al que vino a reimpulsar el interés en estos tipos de máquinas. Antes de eso eran olvidados de este tipo de máquinas que tenían solamente en el concepto de investigación científica, nada más, de ahí no pasaban. Con el tema de la Segunda Guerra Mundial, se vivió algunas cosas muy interesantes. Se creó el tema de TCP/IP, del TCP, después el IP. Se creó el tema de las primeras computadoras en comunicarse. Imagínense, se empezaron a desarrollar las primeras máquinas electrónicas, como la Z3 de estos dos. Entonces, denme un segundo. Ya. Z3 de Coran Sus en 1941 y la máquina de Stan Sanoff de Berry en 1942. Estas dos máquinas solo, el flujo de computadores de esta máquina era controlado solo por switches electrónicos o relays. Ya van a ver cuando estén en electrónica cuáles eran estos switches electrónicos o relays. Construidos mediante tubos de vacíos o vacuums, tubos de vacíos o también llamados vacuums.
Acá vamos a poniendo. Tubos de vacío o vacuum tube. Tubos de vacío. Ay. Tubos de vacío. Al estar compuestos por cientos o miles de estos tubos de vacío, no era extraño que uno o varios fallaran durante la operación porque eran un montón. Y estos tubos de vacío eran muy delicados en sí. Algunas de estas máquinas eran programables, si bien no todas eran de propósito general, pero lo trataban de hacer de esta manera. En 1944, un grupo de científicos en Bletchley Park, Inglaterra, en Bletchley Park, se escribe así, Bletchley Park, Inglaterra. Entre los que se encontraban ahí eran Alan Turing. ¿Saben quién era Alan Turing? No, Jorge. Nada. Jack Jiménez. El, Jack Jiménez. Dígame, ingeniero. ¿Sabes quién era Alan Turing? Es importante. No se te escucha bien. ¿Usted me escucha? ¿Sí? ¿Sabes quién era Alan Turing? yo, bueno, yo no soy Jake, pero yo recuerdo que, bueno, el apellido me recuerda a una máquina. Turing. ¿Ya? La máquina de Turing. Creo que no son de los procesadores que creaban. No. No, bueno, tal vez lo hayan tomado, ¿no? Pero en sí del apellido de Alan. Ujú. Pero él construyó la máquina Colossus, o él, ¿cómo lo llamaba él? Christopher le llamaba. A la máquina lo llamaba Christopher porque un poco de historia, Alan Turing era bastante ido mentalmente, pero era inteligente. No me acuerdo cómo se llamaba esta enfermedad que sufría Alan Turing, pero él, por ejemplo, si le decían alguna frase en doble sentido, él comprendía como la frase literal. O sea, Él era autista, ingeniero, era autista. autista, gracias, muy Sí. bien, gracias. Él era autista, pero era muy inteligente, muy inteligente. Y en la pelea, en la pelea de lo que fue Alemania Alemania, él fue uno de los grandes precursores para poder hacer esta máquina, el Colossus, denominada, como les decía, Christopher, que hizo es de que la máquina Enigma que tenían los alemanes encriptaba todos los mensajes que iban a ser interceptados por los británicos, ¿sí? Los británicos interceptaban todos esos mensajes, pero ¿qué pasaba con esos mensajes? Venían encriptados, totalmente indescifrables. Y todos los días cambiaban esa combinación. ¿Qué es lo que pasaba? Es que no sabían dónde iban a hacer un impacto con los misiles. No sabían nada de esas situaciones, porque todos los mensajes venían encriptados. El propósito de Alan fue diseñar una máquina para poder desencriptar todo lo que pasaba ahí, todo lo que venía en Enigma. Estaban contra él. Es más, Alan Turing, en cierta forma, era gay, era homosexual, él. Y en ese entonces, a pesar de todas las derivaciones científicas que él hizo,
fue condenado en su país a la castración química. Fue condenado en su país a la castración química para que se deje de esas cosas, ¿no? Posteriormente, en el 2013, o sea, hace poco, le condecoran ya muerto, todo lo que sea, le dan paso a sus grandes habilidades que él tenía. Entonces construyó la computadora llamada Colossus. ¿Sí? Ahí viene la Mark II. Utilizaba 2400 tubos de vacíos. Este computador, si bien tampoco era Turing completo, lo que demuestra que no basta tener muchos tubos de vacío por completo, ya que fue diseñado para una tarea criptográfica particular. Se llamaba Mark II. Mark II. ¿Sí? Utilizaba 2400 tubos de vacío. Diseñada para tareas criptográficas de manera particular. Y eso era programable mediante cintas de papel. Fue importante el proceso de decriptación del criptosistema alemán Lorenz. Dame un segundo, por favor. ¿Cómo funciona esto de los temas criptográficos? ¿Se han puesto a pensar? Más o menos un tema sencillo de los temas criptográficos de ese entonces, porque ahora son mucho más avanzados los temas criptográficos. Pero pónganse en mente todo el abecedario completo. Todo el abecedario completo. Todo el abecedario completo. Vamos a ver. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y y Z. Ya. ¿Cómo funcionaba el tema de encriptación? Por ejemplo, te daban unas llaves, una key, lo decían así. Y esta key era el número 4. Ponrémosle, como Fátima estaba viendo, creo que estaban por ahí dentro del WhatsApp en un problemita. Vamos viendo que quería mandar encriptado una palabra. Digamos, el nombre de ella, Fátima. Ya. Y daba el número 4 como llave de encriptación. De la palabra, comenzando desde la primera letra, el número 4 era GH 1, 2, 3, 4. Entonces, el primero era J, A, 1, 2, 3, 4. E, la T, 1, 2, 3, 4. X, la I, 1, 2, 3, 4. La M, 1, 2, 3, 4. La P y la A, 1, 2, 3, 4.
La E. Ya, por ejemplo, a ellos les llegaba así. A ellos les llegaba de esta forma. Sí, pero tenía el número 4. ¿Y qué pasaba? Le desencriptaba, nada más. Y podía ver ya el nombre de Fátima como lo es. Ya no encriptado como tal. Así funcionaba antes estos sistemas de encriptación. Como fue el de Turing. Perfecto. En 1946, William Mauchly y Preston Hacker construyeron en la Universidad de Pensilvania uno de los primeros computadores programables de propósito general, llamada la ENIAC. 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 Perfecto. Electronic Number Integration and Computer, pues ya. Poesía de 20.000 tubos de vacío. Pesaba más o menos 27 toneladas, ocupaba 167 metros cuadrados y consumía 150 caballos de electricidad. ¿Sí? Su dispositivo de entrada era un lector de tarjetas perforadas y su salida era un perforador de tarjetas. Ahí viene la IBM 405. Posee un clock de 100 kilowatts y utiliza 20 registros de 10 dígitos binarios. Ya. Después venía ENIAC, ya tenemos ENIAC, y después de este viene IBM 405. Escribámoslo. IBM 405. De tal manera que no existe un lenguaje de programación, no existía un lenguaje de programación, ni siquiera ensambler en ese momento. Solamente cambiaban como los temas de operadores telefónicos que switchaban de manera manual, los cables. ¿Sí? Ese era el código, esa era la manera de programar en ese entonces. De manera que toda la computación era descrita en las tarjetas perforadas mediante código de máquina. Y lo ponían nuevamente en los cables. Ahora, si les digo cuál fue, ojo, pregunta de examen, ¿cuál fue la máquina creada en la primera generación? ENIAC, ¿no es cierto? ENIAC y el código era con tarjetas perforadas. La segunda generación, más o menos desde 1955 a la 65, ya hubo un avance grande que se llamaba transistores y sistemas batch. La creación de los transistores en el año de 1950 revolucionó la construcción de los dispositivos electrónicos en sí, reduciendo drásticamente las tasas de falla respecto al hardware construido con tubos de vacío. Dejamos de lado los tubos de vacío y nos acogemos a los transistores, aumentando la velocidad de respuesta. Se empezaron a construir grandes computadoras basadas en transistores, conocidas como mainframes, principales capas en español. Mainframes. Obviamente en nuestro lenguaje es capa principal. Principales.
pero se los denomina mainframes. Debido a su costo de construcción, un computador de este tipo era solamente accesible para grandes cooperaciones y gobiernos y universidades. No podía haber más. Por cierto, aquí tengo algo. Antes de seguir con la segunda generación, miren, más o menos, esta era el ENIAC. Esta de aquí era el ENIAC. Y así era como operaba la computadora, con cables y las tarjetas perforadas. Así era como programaban. Grandes computadoras que llenaban grandes cuartos. ¿Sí? Ok. Seguiremos en la segunda. Los transistores. La operación de un mainframe requería la colaboración de varios actores o de varios o grandes grupos de personas. Un mainframe ejecutaba trabajos que consistían en el código de un programa a una secuencia de programas o una secuencia de programas. Los programas se ingresaban mediante las tarjetas perforadas de igual manera que en la generación 1 y se escribían en lenguaje en assembler. Assembler es un código o un lenguaje de programación de los primeros en la vida. Y este fue el que derivó a algunos otros lenguajes de programación, pero ya de máquina. Deme un segundo, por favor. Ok, mil disculpas. Justo me surgió un inconveniente. Ya. Assembler, el lenguaje Assembler, uno de los primeros, y de esto se derivó muchos lenguajes de programación. En 1953, John Backus de IBM propone una alternativa para hacer más práctica la descripción de los programas en lugar de Assembler. Perdón, voy a poner Assembler por acá. Ay. Assembler en 1953. Ya. Aquí también John W. Backus propone a IBM
una alternativa para programar en lugar de assembler y desarrollan fórmulas o translator que se llama trasladación de sistema a un conocido lenguaje llamado Fortran. Llamado Fortran. Junto con unas herramientas para hacer las traducciones hacia assembler llamado compiladores. Fortran y los compiladores. Este trabajo se otorga el Turing Award en 1977. Ya. Un programa escrito en Fortran sobre tarjetas perforadas es entregado como entrada a un lector de tarjetas. El lector de tarjetas describe sobre una cinta que se entrega a la máquina principal, la cual ejecuta las instrucciones. Para ser un poco gráfica, el tema. Aquí tenemos Fortran, ¿no es cierto? Tenemos un input. Un input. Ah, no, esto no me gusta. Control Z, vamos con otro. Este. Perfecto. Aquí tenemos un input. Pero este es una tarjeta como tal, ¿no es cierto? El input es una tarjeta. Aquí, tarjeta perforada. Ok. El lector de tarjetas describe sobre una cinta que se entrega a la máquina principal. Aquí entrega una cinta que se entrega a la máquina principal. La cual ejecuta las instrucciones. Pondrémosle acá. Así. Ya ejecutan las instrucciones. Procesos que podían tardar horas. Dependiendo de la complejidad del cómputo. Y escribe el resultado sobre una cinta de salida. Voy a copiar este nomás. Ah, no puedo copiar. Perdón. Una cinta de salida. Es leída por otro dispositivo capaz de imprimir el contenido de la cinta en un papel. En ese momento termina la ejecución o el trabajo. Imagínense. Ahora en la actualidad es tan fácil. En la actualidad es tan fácil que no necesita nada de eso, ¿no? No tiene nada de estas situaciones, pero lo importante en esa época era que podían hacer los cálculos rápidos. Eso es lo que ellos esperaban de estas computadoras, tener un cálculo rápido mediante la utilización de máquina. Ya. Notemos que durante ese tiempo que un dispositivo está leyendo las tarjetas perforadas, tanto el dispositivo procesador como el dispositivo de salida no están haciendo ningún trabajo útil. Dado el costo del equipamiento, era poco conveniente tener estas unidades en espera mientras se traducía una tarjeta perforada en una cinta magnética. Es por eso que se desarrolló
soluciones como el sistema de procesamiento por batch o procesamiento por lotes. Procesamiento por batch o lotes. En ese modelo, en este modelo, un programador entrega sus tarjetas perforadas a un operador o otra persona que se dedica a ingresar las tarjetas en una unidad lectora de tarjetas. Cuando hay una cantidad suficiente de trabajo, el operador toma las cintas de salida y las traslada físicamente a un dispositivo procesador, que era este computador grande, ¿no? Procesado como la IBM 1401 en ese entonces, como la IBM 1401. Por acá. IBM 1401. Trabajos de 6 bytes, 6 bits con codificación o el más poderoso, la IBM 7094, perdón, en ese entonces, que procesaba 7 registros con 36 bytes. Bits, no bytes. Bits y bytes son diferentes, ¿no? Imagínense, la potencia de ese entonces era ínfima, era nada a lo que nosotros tenemos hoy en día. El operador carga un primer programa, algo similar a un sistema operativo, que prepara el computador para leer una serie de trabajos desde las cintas, mientras que el dispositivo procesador realiza las labores del computador. La IBM 1402 sigue leyendo el siguiente conjunto de tarjetas. Eso se llama el procesamiento por lotes o batch. La salida del dispositivo procesador iba a una cinta magnética de salida, ya el producto final. El operador nuevamente debe tomar estas cintas, llevarla a un dispositivo IBM 1403 que transfiera el contenido de la cinta magnética a papel de manera offline, fuera de línea. O sea, es como, por ejemplo, coger, ¿qué les digo yo? Un trabajo en Word e ir a imprimir en otra casa. ¿Sí? O imprimir directamente en la impresora, valga la redundancia. Este es no conectado o dispositivo al dispositivo procesador. Vamos. Denme un segundo. Estas eran las computadoras de ese entonces, la 1402, 1403, y para eso tenían que estudiar una barbaridad. ¿Quién tenía estas computadoras por primera vez en la historia? Fue la NASA, ¿no? La NASA. Con eso ellos calculaban la trayectoria de ida y de regreso de una nave espacial. No es nave espacial, sino, bueno, para salir del planeta Tierra hacia el vacío. ¿Y cómo retornar acá? Mediante esa computadora en ese entonces, o también tenían, como les había denominado en un principio, las computadoras que les denominaban así a las personas
que realizaban trabajos matemáticos. Dicho de otra manera, computadora se deriva de la palabra computar, solucionar problemas matemáticos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Mainframe es una clase de computadora que es capaz de realizar cientos de millones de cálculos muy complejos a una velocidad asombrosa. Así es. O también en inglés, en español es capa principal, pero se las denominaba mainframe. Y sí, es una, para ese entonces era así. Millones de cálculos, imagínense. Aquí, ahora nosotros con este simple dispositivo que tenemos en las manos, hacemos mucho más de lo que está en ese cuarto entero. Listo, muchachos. Hasta ahora es todo por el día de hoy. Estamos viendo con más detalle para la siguiente clase. Ya partimos desde aquí, ¿no? Desde el 2. Partimos desde aquí. Cualquier novedad me están avisando y cualquier cosa estamos a las órdenes. Cuídense, en una linda tarde. Igualmente, Chao, ingeniero. Gracias, ingeniero. Cuídense, linda tarde. Chao, bendiciones. Cuídese. Igual. Chau, chau.